Shalom hermanos, gracia y paz a vosotros de parte de nuestro Padre Celestial y su amado Hijo Yahshua HaMashiach. Hoy vamos a ver la lección número 7, Ruach HaKodesh, lo que conocemos como Espíritu Santo, la unción en la vida cristiana. Si recordamos nosotros las dos lecciones anteriores a esta, en la cual conocíamos al Padre Celestial, a Yahweh, que no es un Dios, un Diosito, que no es un Dios amuleto, sino es un Padre creador que nos ama y que nos disciplina, que nos guía, que nos ha dado a su Hijo unigénito para que a través de Él alcancemos nosotros la redención. Y después conocíamos precisamente de Yahshua HaMashiach, de Él que es un Dios de amor, un Dios enseñador, que Él vino para hacer discípulos aquí en la tierra, que nosotros a través de este curso que estamos llevando de fundamentos de doctrina básica, sepamos ser discípulos, sepamos conocer de Él y que podamos seguir la senda. Pues bien, la tercera persona, el Ruach HaKodesh, es de quien vamos a hablar el día de hoy, el Espíritu Santo. Vamos a entender términos de Él que nos hemos tenido bajo otra connotación. Es importante saber quién es el Espíritu Santo, no qué es, porque muchas veces ese tradicionalismo que nos han pasado a través de ciertas religiones no nos dejan tener un sentir claro de quién es. Entonces vamos a aprender del Ruach HaKodesh que él tiene características personales como el conocimiento, la voluntad, el pensamiento y propósito, así como el amor, la inteligencia y la sensibilidad. En esta filmina ustedes pueden estar viendo todas las citas bíblicas. No vamos a entrar en ellas en profundidad porque haríamos esta enseñanza muy larga. Pero si a usted le interesa realmente saber quién es el Espíritu Santo, aquí están las direcciones para que a través de la misma palabra ella nos indique quién es y nos manifieste realmente cómo nosotros debemos entenderlo, verlo y conocerlo. Ahora vemos que tiene actuaciones que también son de carácter personal, como que él habla, investiga, él intercede, enseña, realiza milagros, establece predicadores, ordena y prohíbe, da testimonio y continúa la obra de Yahshua HaMashiach. También podemos ver que recibe un tratamiento personal porque se le puede invocar, se le debe obediencia, no se le puede mentir ni rechazar, él puede entristecerse, se le puede ultrajar y ofender y se puede blasfemar inclusive contra él. También vemos que él realiza las acciones de una persona porque nos guía, hace milagros, convence de pecado, él intercede, se relaciona con los apóstoles y se relaciona con el propio Yahshua HaMashiach. Entonces vemos que el Ruach HaKodesh no solo es una persona, sino que es Dios también. El Espíritu Santo tiene nombres de carácter divino, como cuáles. Vemos en 1 Corintios 3:16 que se le llama el Espíritu de Dios. En Romanos 8:9 el Espíritu de Cristo. Se le dice el Espíritu eterno, Espíritu de verdad, Espíritu de gracia, Espíritu de gloria, Espíritu de vida, Espíritu de sabiduría y revelación. Se le denomina el Consolador, el Espíritu de la promesa, Espíritu de adopción, de santidad y Espíritu de la fe. También nosotros le establecemos emblemas. No es que Él sea esto, sino son emblemas que lo identifican a Él de una forma que el ser humano pueda asociarlo. Por ejemplo, estos arrojan luz sobre su naturaleza y misión. Por ejemplo, la paloma, que indica pureza, paz y modestia. Eso lo vemos nosotros en Juan 1:32, cuando dice: Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. No es que fuera una paloma lo que se puso sobre Yahshua HaMashiach, sino que lo que Juan vio, él lo pudo interpretar como si fuera una paloma, asociado precisamente a estas características de pureza, paz
También como el agua, que indica vida y purificación. Juan 7:37 al 39 dice: en el último día, el más solemne de la fiesta, Yahshua puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Sabemos que está hablando precisamente del Pentecostés, de la llegada del Espíritu Santo. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado porque Yahshua no había sido glorificado todavía. Aceite, el emblema del aceite indica luz, sanidad y ungimiento para el servicio. Lucas 4:18 dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. En Hechos 10:38 nos dice: me refiero a Yahshua de Nazaret, como lo ungió Dios con el Espíritu Santo y con poder, y cómo anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Aquí vemos nosotros que el aceite, y sabemos, como está declarado en el Antiguo Testamento, que los reyes se ungían con aceite. Entonces vemos que la llegada del Ruach HaKodesh sobre Yahshua HaMashiach es porque lo está ungiendo como el Rey de Reyes. El sello, el sellamiento, indica una propiedad, una transacción terminada, identificación, seguridad, autenticidad, valor, autoridad. En Efesios 1:13 nos indica: en él también ustedes, cuando oyeron del mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Efesios 4:30 dice: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados en el día de la redención. Y 2 Corintios 1:22 nos indica: nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Bueno, ¿qué podemos decir nosotros de estas palabras? Qué hermoso como nuestro amado Señor se quiere garantizar precisamente de marcarnos a nosotros como sus hijos, como su propiedad. Pertenecemos a Él, no a Satanás. Ahora bien, en el emblema del viento indica que es un poder invisible. Juan 3:8 nos dice: el viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar, aunque ignoras de dónde viene y a dónde va. Lo mismo pasa con todo lo que nace del Ruach. Hechos 2, del 1 al 2 nos dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Como fuego indica presencia, aprobación, protección, purificación, don y juicio. Nosotros vemos cómo se ha manifestado Yahweh a través del fuego en el Antiguo Testamento, frente a diferentes profetas y caudillos de él. En Éxodo 3:2 nos dice: estando allí el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente, precisamente de lo que estaba indicándoles ahora. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Ahí tenemos la manifestación del fuego, del Ruach, hablándole a Moshe, Yahweh hablándole a Moshe por medio del Espíritu. En Éxodo 13:21 dice: de día el Señor iba de frente de ellos en una columna de nube para indicarles el camino. De noche los alumbraba con una columna de fuego. De ese modo podían viajar de día y de noche. Hechos 2:3 nos indica: se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Juan, en el bautizo de Yahshua, vio como una paloma. Ahora aquí Pablo nos indica que fueron como lenguas de fuego, la manifestación del Ruach sobre las personas que estaban ahí en el aposento alto. Hebreos 12:29 nos dice: porque nuestro
Dios es fuego consumidor. Acabamos de ver que uno de los emblemas era el sellamiento. Entonces veamos un poco más de lo que significa el sello del Ruach HaKodesh en nuestras vidas. Es su propósito guardarnos hasta el día de nuestra completa redención. El sellamiento garantiza que recibiremos todo lo que Dios nos ha prometido, algo de lo cual espera a nuestra redención futura. La presencia del Espíritu en nuestras vidas sirve como las arras a la promesa de que todo será cumplido. El hecho de que tenemos una relación con el Espíritu Santo, quien se entristece cuando pecamos, debe motivarnos a la pureza. ¿Qué pecados lo entristecen? Vea, cualquier pecado y todos ellos. Recordemos que el Espíritu Santo lo estamos viendo aquí precisamente como como una persona. Entonces, lógicamente, si nosotros pecamos y estamos actuando en contra del amor que Dios nos tiene a nosotros, Él se entristece. Pero en el contexto inmediato, los dos versículos que rodean a Efesios 4:30, se subrayan los pecados de la lengua, por supuesto. Los que se sale de nuestra boca es indicio de lo que hay en nuestros corazones. El pensar en nuestro sellamiento por y en Espíritu Santo debe guardar nuestros labios. Tenemos que manifestar nosotros que realmente, si tenemos a Dios en nuestro corazón, de nuestra boca no puede salir otra cosa que atente contra lo que nosotros decimos profesar. Efesios 1:13 dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu prometido. Efesios 4:30: no agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Así que ese regalo que nos ha dado Yahshua, cuando Él subió al Padre y que dijo que nos iba a dejar ese consolador, ese protector, ese abogado, es precisamente esta persona de la que ahora estamos hablando. 2 Corintios 1:22 nos indica que nos selló como propiedad suya y puso su espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Si nosotros retornamos a Génesis, y cuando habla de que Él sopló espíritu de vida en nosotros, ese espíritu de vida ahora Él nos lo está dando como el sello de la garantía de que realmente somos de su propiedad. Y Hechos 2:38 nos indica: arrepiéntase y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de Yahshua para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. Curiosamente, un día de estos, hace poquito, nos hablaban precisamente los pastores de lo que era el bautismo. El Espíritu Santo como una habitación que podemos ver nosotros aquí. Las personas habitadas, el Espíritu que mora en los creyentes, es un don de Dios, no es selectivo, es para todos, ya que es un don y no se asocia a ningún mérito alguno. Así 1 Corintios 6:19 nos lo dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Y 2 Corintios 6:16 nos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así como Él precisamente nos ha sellado con esa garantía de que le pertenecemos. Es un Dios celoso que no permite que habite cualquier otra cosa en nosotros a manera de idolatría que no sea Él. Si el Espíritu no habita en alguno, eso quiere decir que no es salva esa persona. Romanos 8:9 nos dice: sin embargo, ustedes no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes, ¿ve? Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Es la marca
si no estamos marcados, si no estamos sellados, si no lo hemos recibido, no tenemos parte con Dios en el reino celestial. 1 Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Aquí muy claramente nos dice a nosotros que para que entendamos precisamente el mensaje de salvación de Yahshua, nosotros tenemos que hacerlo bajo una manifestación de discernimiento espiritual. Nosotros no podemos entender lo que Yahshua nos dijo para seguir el camino, así como en los tiempos de él, cuando él indicaba que era el Hijo de Dios, la gente simplemente quería matarlo por blasfemo, porque ellos no tenían revelación del Espíritu de lo que realmente se estaba manifestando ante ellos a través de la preciosa divinidad de Yahshua HaMashiach. Los creyentes en pecado están habitados por el Espíritu. Vamos a ver qué nos dice la palabra. 1 Corintios 6:19 dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Y Juan 14:16 nos dice: y yo le pediré al Padre y él les dará otro consolador para que los acompañe siempre. Entonces, si nosotros estamos en pecado, estamos negando lo que Yahweh nos ha mandado a través de los mandamientos. Y si estamos en esa negación, no estamos en Cristo, porque entonces el Espíritu no está actuando en nosotros como Él espera que nosotros entendamos y nos apartemos del mal. Con respecto al bautismo, vamos a hablar un poquito más de los que los pastores nos enseñaron ya, que dice que solo se efectúa después de la ascensión de Cristo en el día de Pentecostés en adelante. Hechos 1:5. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo. O sea, esto ocurre una sola vez y no se repite. Como resultado del bautismo del Espíritu Santo tenemos el unirnos al cuerpo de Cristo. Efesios 4:3-4 nos dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza. ¿Y cuál es esa esperanza? La redención de estar en el reino celestial cuando venga a hacer el juicio nuestro amado Señor. Romanos 6 del 1 al 10 nos dice: ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podéis seguir viviendo en él? ¿Acaso no saben ustedes que todos que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Y este bautizo es en el fuego, en el Espíritu, como Jesús se lo decía a Mardoqueo. Tenemos que morir para nacer de nuevo. Y ese nacimiento de nuevo conlleva al bautismo en el Espíritu, que es el que nos va a dar la revelación precisamente de que nosotros hemos aceptado a Yahshua como nuestro Redentor. Verso 5. En efecto, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda también estaremos unidos con Él en su resurrección. Sabemos que nuestra vieja naturaleza fue crucificada con Él para que nuestro cuerpo pecaminoso perdiera su poder, de modo que ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque el que muere queda liberado del pecado. ¿Se acuerda la lección pasada? Precisamente en lo que se denomina la última cena, que es la celebración del Pesach por parte de Yahshua. Él ahí está tomando la personificación del Cordero en sacrificio para el perdón de los pecados. Y lo que viene es la liberación, como fue una vez del pueblo de Israel de Egipto, ahora es del mundo completo a través de Yahshua HaMashiach. Ahora bien,
Si hemos muerto con Cristo, confiamos que también vivimos con Él, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre Él. En cuanto a su muerte, murió al pecado una vez y para siempre. En cuanto a su vida, vive para Dios. Y no es que Él haya muerto y como nosotros morimos, sino es el sacrificio que Él dio por nosotros. En la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos ver diferentes versos en la Biblia en donde nos dice: Dios capacita a un creyente para una actividad especial. Por ejemplo, Hechos 13:9. Entonces Saulo, o sea Pablo, lleno del Espíritu Santo, clavó los ojos en Elimas y le dijo. Ahora bien, Hechos 9:17 nos dice: Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús se te apareció en el camino y me ha enviado para que recobre la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Sabemos aquí que Saulo perseguía a los cristianos como enemigos, y a través de esta revelación que él tuvo, de esta presencia que recibió de parte de Yahshua, él va a recobrar la vista, pero no es solo su vista física, sino es una vista espiritual que lo hace ver más allá de lo que él estaba haciendo con los cristianos. En Hechos 4:31 vemos que dice: después de haber orado, tembló el lugar en el que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y se proclamaba la palabra de Dios sin temor alguno. Hechos 4:8. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le respondió: gobernantes del pueblo y ancianos. Ven, todas estas citas nos habla de que hay una manifestación, de que cuando la presencia del Espíritu viene, esa llenura lo que hace es precisamente manifestar el poder y el amor de Dios sobre quien está revelando su palabra y sobre los que la están recibiendo. Por ejemplo, veamos esta comparación entre bautismo y llenura. El bautismo ocurre una sola vez en la vida de cada creyente. La llenura es una experiencia que se repite. Claro, nosotros en bautismo recibimos esta verdad de quién es nuestro Dios, nuestro Elohim, pero la llenura se puede manifestar siempre que se va y se lleva esa presencia de Dios hacia reuniones con nuestros hermanos. El bautismo se dio a partir de Pentecostés, como lo vimos ahorita en el Nuevo Testamento, pero la llenura se ha dado desde el Antiguo Testamento. Moisés frente a la zarza, el pueblo protegido por la columna de fuego. El bautismo dice que es una experiencia de todo creyente, pero la llenura no. La llenura no todos van a sentirla o van a ser emisores de ella a través de la palabra. El bautismo no se puede deshacer, pero la llenura se puede perder por medio del pecado. El bautismo resulta en una posición, mientras que la llenura resulta en poder. El bautismo ocurre cuando se manifiesta la llenura, y la llenura ocurre a través de la vida cristiana. El bautismo no tiene requisito, solo la fe del creyente, pero la llenura depende de la sumisión de las personas que quieren realmente recibir de esta presencia del Ruach HaKodesh. Los dones que nos da el Ruach, la palabra don proviene del término charisma, que expresa gracia y significa algo que se debe a la gracia de nuestro Elohim. Y en el uso, en relación con los dones, se debe entender que es una habilidad dada por Dios para el servicio del cuerpo de Cristo. Lo que no se debe entender como dones del Espíritu es que no es un lugar de servicio, no es un oficio, no es un ministerio o un grupo de edades específicas, no es la técnica de una especialidad y es diferente a lo que es un talento humano.
Por ejemplo, veamos estas comparaciones. Talentos naturales son dados por Dios a través de los padres. Por ejemplo, si tiene habilidad para las artes, para el dibujo, para la música, o para crear, para construir, para coser, para escribir, esos son talentos naturales. O pueden ser dados precisamente en el nacimiento, ya que las personas nacen con estas habilidades. O son talentos que se adquieren para beneficiar a la humanidad. Científicos, médicos, arquitectos, en fin, diferentes habilidades profesionales. Pero los dones espirituales son dados por Dios independientemente de los padres. Son dados en la conversión. Si usted no es convertido, usted no puede tener un don espiritual. Y son para beneficiar al cuerpo de Cristo en particular. Existen 3 categorías de habilidades de todo cristiano. La habilidad natural, que es dada cuando uno nace, como por ejemplo inteligencia, fuerza, talentos musicales y otros. Habilidades adquiridas, como por ejemplo cocinar, coser, manejar un automóvil. Y los dones espirituales. Vamos a ver que son distribuidos por Cristo resucitado y ascendido. Eso lo vemos en Efesios 4:11. Son distribuidos por el Espíritu Santo de acuerdo a su voluntad. No es porque la persona se los ganó, sino el Espíritu los da a quien Él quiera darlos. Son distribuidos a todos los creyentes y son distribuidos al cuerpo de Cristo como un todo. Podemos ver 7 dones que el Espíritu da: temor de Dios, la sabiduría, el entendimiento, el consejo, la piedad, la ciencia y la fortaleza. La palabra en Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. También en 1 Corintios 2:28 nos dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Aquí estamos viendo que entonces los dones son distribuidos de diferente forma a varias personas dentro del cuerpo de Cristo. Y el versículo 11, versículos 4, 6 y 11 nos dice: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces Él tiene la potestad de dar sus dones a cada persona, tal y como Él desea. Y esto no quiere decir tal vez que uno anhele un don en particular y no lo vaya a recibir, porque también la palabra nos dice: pidan, pero pidan con fe, creyendo que van a recibir. Apostolado, por ejemplo, en un apostolado, 1 Corintios 12:28, Efesios 4:11 nos dice que es un servicio general, significa uno que es enviado, pero en un sentido técnico el apostolado se refiere a los 12 y posiblemente a algunos como Pablo y Bernabé. Hechos 14:14. El don fue dado para fundar la iglesia y fue acreditado por señales especiales, como está indicado en estas palabras. Este no es un don de Dios para el día de hoy de una forma técnica. ¿Esto qué quiere decirnos? Hay muchos que se mal llaman a sí mismos apóstoles, creyendo que de acuerdo a su popularidad ellos han alcanzado ese don de nuestro Señor. Un apóstol es el que es enviado. Un discípulo es el que aprende del maestro.
Y usted no puede ser apóstol si primero no ha sido discípulo. Eso quiere decir que si no hemos aprendido adecuadamente de nuestro Elohim, nosotros no podemos ser enviados a llevar la palabra de verdad a nuestros hermanos. El don de profecía, como está en estas palabras, Romanos 12:6, 1 Corintios 12:10, dice que como apostolado la profecía se usa tanto en un sentido general y un sentido técnico. El sentido general se refiere a la proclamación y, por lo tanto, a la predicación, pero técnicamente un profeta no solo podía proclamar el mensaje de Dios, sino que también era capaz de predecir el futuro. Todos sus mensajes, ya fuera proclamado prediciendo, venían directamente de Dios por revelación especial. Nosotros a través de la palabra vemos realmente el don de profecía que tenían especialmente los profetas en el Antiguo Testamento. Isaías cuando hablaba de la venida de Yahshua y así otros. Revelaciones que tenían un Daniel, un José, a través de sueños. Dios les hablaba, pero tenemos que tener claro que el profeta habla lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Cuando Dios necesita guiarnos, cuando Dios necesita jalarnos las orejas porque el pueblo está en pecado, cuando necesita sacarnos de algún lugar, como lo hizo con Abraham, como lo hizo con José. Pero es Dios el que habla y usa a esa persona que se denomina profeta. Por eso Él en su palabra nos advierte tanto del cuidado que debemos de tener con los falsos profetas, personas que vienen a engañar a los otros diciendo que han recibido revelación de parte de Dios y comienzan a hacer un montón de predicciones y estupideces, porque no podemos hablar de decirlo, calificarlo de otra manera, metiendo miedo al pueblo de Dios. Y yo no sé si es más estúpido el que habla o el que le cree a estas personas, porque si realmente usted, hermano, que escucha este mensaje, usted no somete a la palabra de Dios lo que los demás hablan, perdóneme, pero es un estúpido. Usted tiene que someterlo a la palabra de Dios, todo lo que usted escuche y reciba, porque de eso depende su salvación. Nosotros no podemos recibir ya revelaciones proféticas porque ya las profecías fueron hechas. Y si hay alguien inventando nuevas profecías, eso sería como añadirle más texto a la Biblia. Y ya la Biblia está completa. Ya la palabra de Dios es completa. Y ya todo lo que Él quería manifestarnos, ya lo dijo y escrito está. Así que nosotros no podemos andar creyéndole a los demás cosas que no provienen de nuestro Dios. Y el Espíritu Santo también vemos donde se hacen los milagros, donde se hacen las sanidades, donde viene la parte de la interpretación de lenguas, el hablar en lenguas, interpretar lenguas, cuando nos habla de la evangelización, de lo que es un pastor, de lo que es servir, que esto es muy importante, lo que es la enseñanza, la fe, la exhortación, el discernimiento de espíritu, el hacer misericordia, eso es importantísimo, la parte de la misericordia, que Dios tanto nos habla que seamos misericordiosos, el dar a nuestros hermanos necesitados, lo que es la administración de todo lo que Dios pone en nuestras manos, lo que es adquirir la sabiduría y todo y otro sinfín de cosas que podríamos seguir hablando. No pararíamos a hablar de lo que es nuestro amado Ruach HaKodesh, del cual hoy lo que se pretende es que tu hermano entiendas y conozcas que esta persona tan especial que Dios nos dejó fue para seguir sus pasos y que Él nos dé ese discernimiento que tanto necesitamos en nuestras vidas.